Dani, querido. Grande, Hola, Doc. Tato, ¿cómo andás? Rolo, Tommy. Hola, Doki. Querido. ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Che, antes de ir a la columna, ¿tenés foto con Sí. famosos vos? ¿Fotos con famosos? ¿Sos Y con nosotros nada más. Sí, tengo con Te ustedes, claro, con Nah, ustedes. pero un montón. ¿nunca te sacaste una foto con alguno así medio de cholulo? No, creo que no. ¿Cuando eras pibe tampoco? Ah, sí, tenés razón, Ah. razón. ¿Sabés con quién? ¿Con quién? A ver. Que me llevó mi mamá una vez, con el Capitán Piluso. No. Ah, pero mirá esa vos. vale un montón. Sí. Qué lindo. Sí, Esa- el esa Capitán es Piluso, que estaba en tremenda. una radio con Coquito. Sí, claro. Ya. Pero no me acuerdo, yo nunca me recordé cuál era la radio, si era, a lo mejor sería Radio Nacional, no sé, Rolo, Puede ser Excelsior. Excelsior puede ser. Excelsior. Yo sé que mi mamá me ¿En la llevó, calle Uruguay estaba? y yo no me acuerdo, yo era chiquito, Claro. pero me acuerdo que lo escuchábamos por radio y era el Capitán Piluso y Coquito, el Capitán Piluso con la gorra de marinero, con la Sí, señor. con la gomera colgando, Qué bueno, lindo. entonces, sí, no, una cosa extraordinaria. Y cuando jugaban o se tiraban, qué sé yo, se sentían ruidos de metal y de cosas que se caían. Y cuando mi mamá me llevó, vi que eran los atriles esos donde se ponen las partituras y todo de la orquesta. Claro. Entonces yo ahí me avivé de eso. Bueno, era conocer lo que estaba del otro Acá lado del la tía, parlante, digamos. la tía me dice, querido Doc, Radio Belgrano. Belgrano, toma. Radio Belgrano, Bueno, un beso a la tía. Y a tu Década mamá. del 60, me dice la tía. Claro, yo nací en el 57, habrá sido ahí nomás, era muy chiquito, sí, pero me acuerdo, sí, Qué claro. fotón, con el Capitán Piluso, la pucha, Sí, la pucha, sí, qué sí, lindo, sí. qué lindo. No, pero después tengo con ustedes, es así. Che, Dani, a ver, estábamos hablando, bueno, con producción para ver cuál era tu columna. Me pareció buenísimo el tema que traes porque es un tema que preocupa mucho. Se confirmó un montón, una altísima presencia ya de cepas nuevas. Una la de Sudáfrica y la otra de dónde. Sí, la de Reino Unido, el tema Y es la cómo- británica, cómo- claro. Claro, el tema es cómo van avanzando acorde pasa el tiempo. Sí. Los institutos en nuestro país, porque para los que nos escuchan, el virus SARS-CoV-2 tiene lo que se llama variantes. Ujú. Todos son SARS-CoV-2, pero tienen alguna diferencia genética entre uno y otro. Sí. Esas diferencias genéticas es porque, digamos que los genes que lo forman es como si fueran, no sé, como los ladrillos o los legos, son piecitas de colores que de acuerdo al tipo de pieza, de ladrillo o de piecitas de colores que tienen, será una variante. Pero toda la estructura, en definitiva, genéticamente hablando, es un SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus que conocemos, pero no son exactamente iguales, son como casas muy parecidas con colores de ladrillos diferentes. Ujú. La determinación de los colores de ladrillo no se hace con el hisopado, es decir, lo que las personas conocen como PCR o hisopado, que es poner el algodoncito con el palito en la nariz y sacarlo y saber hacer diagnóstico, eso se llama PCR, reacción de la cadena polimerasa, y ahí uno sabe si es positivo o negativo para el SARS-CoV-2, es decir, sabés, Tato, con Sí. ese hisopado si tenés el SARS-CoV-2. Lo que no sabés es qué colores de ladrillos tiene. Para saber qué colores de ladrillos tiene, tenés que hacer lo que se llama secuenciación, que en nuestro país lo hace el Malbrán, lo que se llama el Analís Malbrán, y el Consorcio País, lo van a leer en los diarios, en distintos lugares. El Malbrán, bueno, es el Instituto, digamos, de Microbiología, etcétera. Analís, porque alguien puede creer que es un nombre, Analís Malbrán, Ajá. Analís en realidad quiere decir Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Y Malbrán fue un médico argentino recontra famoso, que trabajó mucho en cólera, en microbiología, era un amante de la microscopía, igual que Luis Pasteur, y de hecho es coetáneo prácticamente a Luis Pasteur. Luis Pasteur era nació, digamos, promediando la vida en 1850, y él habrá sido unos 15 años, 20 años después. Sí. Y era el gran desarrollo de la microbiología, es decir, descubrir que había bichos muy chiquititos, que eran los gérmenes, bacterias, y después se descubrieron los virus, bacterias que producían enfermedades. Eso fue el que desarrolló eso, en realidad, fue Luis Pasteur, y ahí cambió la historia de la microbiología. Ujú.
Y el otro lugar, Tato, y los que están en casa donde se secuencian los virus, que lo van a leer en algún lugar, es el llamado país o proyecto país, que es el llamado proyecto argentino, de ahí las letras de país, proyecto argentino interinstitucional para la determinación del genoma del SARS-CoV-2. Y de acuerdo a eso, sabemos, como vos bien decías, Tato, que mucho de lo que está circulando ahora en nuestro país no es la cepa que nació en el año 19 en China, sino que, por ejemplo, en el centro de nuestro país, yo te diría que la mitad de los que están infectados en toda la región centro son de variantes nuevas, y solamente la mitad, y solamente la mitad son del originario de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Después varía en el país, por ejemplo, en el noroeste argentino, en el NOA, a lo mejor debe ser un 20% aproximadamente, no mucho más, un 25%. En la zona sur también alrededor de un 30%, y en la zona de Cuyo predomina mucho la variante de Manaos y también la del Reino Unido. Cada variante tiene un efecto un poco diferente, ¿no? Tiene un efecto un poco diferente, hasta acá ninguno que digamos tremendamente alarmante. Y yendo a que vos decís qué efecto tiene y qué importancia, la OMS clasifica en variantes de interés, Tato, y variantes de preocupación. Ajá. Las variantes de interés son cuando producen efectos que hacen que los médicos estén atentos, pero que no son graves. Es el caso de la variante de California, no sé si la escucharon nombrar, que en nuestro país está, y la de Río de Janeiro, o P1, no sé si la escucharon nombrar, pero esa está circulando, pero es una variante de interés, no pasó demasiado. Y las variantes de preocupación sí se demuestra que tienen mayor transmisibilidad, es decir, que son más contagiosas, que la evolución clínica puede ser desfavorable, que tienen alguna de ellas mayor resistencia a las vacunas y a los anticuerpos, que es el caso de la variante de Sudáfrica, que es la que a todos más nos preocupa que se desarrolle en nuestro país, claro, ¿no? Claro. La sudafricana. Así que nació Sudáfrica justamente en octubre del año pasado en la bahía Nelson Mandela. Fue la primera vez. Vos fíjate que ya en los libros va a quedar dónde se encontró. En la bahía, en un paciente de la bahía Nelson Mandela de Sudáfrica, como la del Reino Unido, en la localidad de Kent, en el Reino Unido, en Inglaterra. O sea, una cosa muy llamativa y va a quedar en la historia. Dani, y ahora, esas afectan, porque uno lo que ve en las estadísticas es que cada vez hay personas más jóvenes infectadas, y el promedio incluso de mortandad también bajó. ¿Esto tiene que ver con que hay más adultos mayores protegidos por vacuna, o con estas variables que tal vez afectan más a los jóvenes? Claro, son las dos preguntas, Tato, que uno se hace. ¿Llegó alguna variante que está afectando a los más jóvenes? Y si así fuera, ¿llegará una variante en el futuro que afecte más a los chicos o a los nenes, cosa que hoy no pasa? La respuesta hasta acá, Tato, es que no, que se están afectando más los jóvenes, porque estas variantes son muy contagiosas y una buena parte de los adultos ya están vacunados. Yo te diría que de los 12 millones, 13 millones de personas que deberíamos tener vacunadas, siendo 7.400.000, según me acuerdo, 7.400.000 mayores de 60 años, más los que tienen factores de riesgo para llegar desde los 7 millones hasta los 11 millones, es probable, no recuerdo los números, te lo tendría que buscar, pero es probable que estén vacunados fácil el 70 y pico %. Con lo cual, esas personas difícilmente llegan a terapia intensiva, con lo cual vos entrás a una terapia intensiva hoy, Tato, y no encontrás gente de más de 70 años. Claro, encontrás de 55, de 62, por ahí. Sí, de 62, de 48, y sí es cierto que encontrás cada vez personas más jóvenes. Eso también está sucediendo, lamentablemente. Pero sí, bueno, esto... Y fíjate, Tato, que tenemos el frío por delante. Claro. Y una variante nueva, que casi es autóctona, que nació en Lima, en Perú, y después se trasladó a Chile, donde ya hay mucho, se llama variante andina, o C37. Esa es la que, esa es la que le encontraron a Alberto Fernández. Exactamente. Y fíjate que qué interesante,
Ahí vos ya te das cuenta que sin saber demasiado, porque no es que vos decís, esta variante es muy contagiosa o tiene tal característica, Tato, porque lo determinó un científico en un laboratorio. No. La primera vez que encontraron esta variante era a principio de este año. El año pasado no había en Lima. Y hoy esa variante, la 37, esta variante andina, es el 40% de lo que hay en Perú y un buen porcentaje de lo que hay en Chile, y ya empieza a haber en nuestro país. Sin embargo, todavía no fue catalogada por la Organización Mundial de Salud como preocupante. Veremos con el tiempo cómo se comporta. Pero ya cuando en un lugar epidemiológicamente vos ves que algo explota, en el sentido que vos decís, pucha, ¿qué pasó? ¿Se resfriaron todos? En este caso, ¿qué pasó? ¿Todos tienen coronavirus? Bueno, en esa localidad o en esa región, para que eso haya pasado, respecto a una región donde el crecimiento es más lento, sube o baja, lo que pasó ahí es que hay una variante que simplemente es más contagiosa. Es un concepto epidemiológico de observación, no sé si me explico. Sí, totalmente. Pero sí, esta landina va a haber que seguirla, pero de todos modos la preocupación más grande está con la de Sudáfrica, porque resiste mucho a las vacunas, lamentablemente. Puede evadir el sistema inmune. Entonces, no es que las vacunas no sirvan, pero y con esto redondeo, pero por lo menos me entusiasma decirlo. Vos sabés que cuando todos hablamos de anticuerpos en sangre, no es la única defensa que hay, porque uno tiene células que se llaman células T, que están en los tejidos, por así decirlo, y algunas circulantes, que también te defienden. Y de hecho tienen memoria inmunológica, son las que te protegen por mucho tiempo. Ahora, de los anticuerpos circulantes, no todos te defienden contra el coronavirus, aunque sean en contra del coronavirus. Solamente cuando lean en un diario o en un informe especial la palabra anticuerpos neutralizantes, esos son los que impiden que el virus entre a la célula. Y vos decís, bueno, la variante de Sudáfrica, ¿cómo se comporta? Resiste mucho a los anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¿qué dijo Pfizer en Estados Unidos? Nuestra vacuna es eficiente, y es más eficiente que otras contra la variante sudafricana. Y de hecho, mucho más eficiente que la de AstraZeneca o Oxford. Mira vos. Pero, por las dudas no, es mejor que tengamos más anticuerpos neutralizantes, con lo cual están promoviendo una tercera dosis. Qué bárbaro. Dani, sí, es así. Espectacular lo tuyo, gracias por tus conocimientos y por esa imagen del pequeño López Rossetti. Qué lindo, ¿no? El terrible Daniel el Terrible. Bueno, Daniel el Terrible, aparte que esa película la pasaban en ese momento y yo hacía honor a la serie, realmente. Ahí haciendo lío con el gran Piluso, espectacular la foto. Me dice la tía.